de la palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra. Y que en todo momento podamos honrarte a ti. Podamos darte la gloria a ti solamente. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura, por favor. Vamos a ir, hermano amado, al libro de Isaías, capítulo número 40. Isaías, capítulo 40. Y vamos a leer un versículo que a lo mejor usted hasta se sabe de memoria, pero queremos hoy trazar la palabra a partir de este versículo. Isaías capítulo 40, versículo número 31. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Isaías 40, 31. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene conmigo? Estamos todos ahí en la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, queremos tomar este versículo como un punto de partida para un tema que queremos desarrollar, hermano amado, que es el tema escatológico, el tema de la venida del Señor. ¿Sabe, amado hermano, que este versículo, por ejemplo, en otras versiones dice los que esperan en Jehová? Los que esperan en Jehová. Otra versión dice los que confían en Jehová. Pero en este versículo en particular, en la versión 60 y en otras versiones, dice los que esperan a Jehová. Entonces, fíjese que antes de entrar al desarrollo de este versículo, me gustaría decirle que Isaías es un libro muy particular. Fíjese que Isaías, si usted lo puede ver, tiene 66 capítulos. Fíjese, Isaías tiene 66 capítulos. Y es muy interesante ver que la Biblia en total tiene 66 libros. Entonces, cuando uno compara el libro de Isaías con la escritura como un todo, nos vamos a dar cuenta, hermano amado, que cada capítulo de Isaías corresponde a un libro de la Biblia. Por ejemplo, el capítulo 1 de Isaías corresponde al libro número 1 de la Biblia, que viene a ser Génesis. Entonces, fíjese que en Génesis, ¿sabe cómo comienza Génesis? Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Isaías capítulo 1, mire qué interesante, comienza diciendo: escuchad cielos y oíd tierra. Y luego en Génesis nos habla del relato de Sodoma y Gomorra. Y en capítulo 1 de Isaías nos habla, dice: oíd príncipes de Sodoma y escuchad príncipes de Gomorra. Entonces, es decir, como que el capítulo 1 está íntimamente relacionado con Génesis, con el libro de Génesis como un todo. Pero, por ejemplo, si vamos en este mismo panorama, nos brincamos al capítulo, digamos, al capítulo 40. ¿Sabe cuál libro pertenece o equivale al capítulo 40? A Mateo. Mateo es el capítulo número 40, es el libro número 40 de la Biblia. O sea, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Antiguo Testamento termina en Malaquías, que es el libro número 39, y el libro número 40 es Mateo. Y Mateo, hermano amado, comienza de una manera Isaías capítulo 40, que corresponde a Mateo, comienza de una manera bien extraordinaria. Fíjese que comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor, consolaos. Háblenle al corazón de Jerusalén. ¿Sabe que ese es el evangelio, hermano? El evangelio, hermano, son buenas nuevas, son palabras de consolación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque usted y yo, pues ya venimos todos apaleados del mundo, ya venimos todos angustiados del mundo. El mundo lo único que sabe hacer es mortificar, el mundo lo único que sabe hacer es afligir, el mundo lo único que sabe hacer es afanar. Pero mire, el evangelio nos consuela, el evangelio nos sana, el evangelio nos salva, el evangelio nos levanta. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Entonces, hermano amado, el Señor dice: consuélate, consúélate, porque ya Jehová ha recibido el doble de su propia mano por vuestros pecados. Es decir, ahí está haciendo alusión al sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo y que pagó todos nuestros pecados. ¿Y dónde comienza a hablar de la vida de Cristo y su sacrificio? Evangelio de Mateo. Entonces, el capítulo 40 de Isaías corresponde al libro de Mateo. El capítulo 44 corresponde a lo que es el libro de Hechos.
Hechos, ¿va? Es el capítulo 44. Y es muy interesante que en Isaías 44 dice: yo derramaré aguas sobre los sequedales y los desiertos van a florecer. Eso lo dice en un versículo del capítulo 44 de Isaías. Y lo tremendo es que en Hechos, hermano, es donde se derramó el Espíritu. El capítulo 2 de Hechos, hermano, dice que el Señor derramó de su Espíritu y se levanta Pedro para explicar aquella manifestación gloriosa que estaba ocurriendo sobre 120, que es donde comenzó la iglesia, en aquel aposento alto, y dice: este es el cumplimiento de lo que Dios profetizó cuando dijo que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, es el cumplimiento también de Isaías 44, porque dice que en Isaías dice que Dios iba a derramar agua sobre los sequedales. Entonces, este derramamiento de agua que habla Isaías 44 es el derramamiento del Espíritu que ocurrió en Hechos. Y cuando uno brinca al capítulo 45, el capítulo 45 equivale a Romanos. Y Romanos nos habla de una carta que el apóstol Pablo escribió a los gentiles. Y ahí en el capítulo 45, qué tremendo, está escrito para un rey que era gentil, que era Ciro. Entonces, usted se da cuenta que ahí está totalmente relacionado. Ahora, si nos brincamos al capítulo 66, ¿cuál es el libro número 66 de la Biblia, hermano? Apocalipsis, es el último libro. Es el último, hermano, el último relato de la palabra, Apocalipsis. Y usted lee el capítulo 66 de Isaías, se va a dar cuenta que ahí dice: nacerá una nación en un día. Dice: Sión está de parto y va a dar a luz una nación en un día. Y resulta que el Apocalipsis habla en el capítulo 12 de una mujer que está de parto y que está a punto de dar a luz, pero dice que también hay un dragón enfrente esperando que dé a luz para comer, para devorarse el hijo que va a dar a luz a aquella mujer. Pero resulta que el dragón estaba esperando un bebito, estaba esperando un tecnón. La palabra ahí dice que ella estaba a punto de dar a luz. Y la palabra hijo, hermano, cuando aparece el Apocalipsis aparece la palabra tecnón. Y tecnón aparece, hermano, es una palabra que significa un bebito chiquitito, un recién nacido. Pero resulta que cuando la Biblia dice que la mujer dio a luz, ahí cambia la palabra griega y aparece la palabra juios. En vez de nacer un bebé, ¿sabe qué nació? Nació un hombre. Nació un hombre, es decir, el dragón está esperando un bebé, pero en realidad lo que nació fue un juios, un hijo varón, ya, hermano amado, crecido, maduro, y entonces no se lo pudo comer porque dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe a quién representa ese hijo juios, ese hijo varón, ese hijo maduro? A Cristo, pero también nos representa a nosotros. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, porque Dios nos quiere madurar, amén. Dios quiere que tú madures, es decir, usted comienza como un bebito espiritual, usted comienza como un niñito espiritual que necesita leche espiritual, que necesita palabra, hermano amado, de madurez, pero Dios nos quiere llevar a una progresión, a un avance espiritual, a una madurez, hermano, para que usted se fortalezca, para que usted se afirme y esté listo para que cuando Cristo venga, usted se vaya. Entonces, hermano amado, pero necesitamos, hermano, crecer, necesitamos madurar, necesitamos llegar a ser hijos juyos, es decir, hijos, hermano, maduros. Ese es un hijo juyo, un hijo tecnón es un bebito, pero un juyo ya es un hijo ya maduro, ya crecido, que ya tiene fortaleza, que ya tiene dientes, que ya, hermano, puede comer alimento sólido. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, qué bueno tomar lechita, ¿va? Yo creo que a todos nos gusta la leche de vez en cuando, ¿va? Pero imagínense tomar leche todos los días. O sea, todos los días que el almuerzo, leche, cena, leche, comida, leche, pues yo creo que para empezar le caería mal el estómago, ¿va? Entonces, hermano, pero qué rico es la leche, pero qué rica también es la carnita, ¿va? Qué rico también son los frijolitos, ¿va? Y lo que ya está sólido, hermano, pues es una bendición. Entonces, el maduro ya tiene capacidad de comer alimento sólido y ya está listo para ser, hermano amado, arrebatado. Pero entonces, hermano, estamos hablando de que Isaías corresponde, o cada capítulo de Isaías corresponde a un libro de la Biblia. Entonces, aquí estamos en el capítulo 40, que viene a corresponder a qué libro dijimos. A ver si está poniendo atención. A Mateo. O sea, es el comienzo del Nuevo Testamento. Fíjese que el capítulo 1 es el comienzo del Antiguo Testamento de Isaías. Pero el capítulo 40 es el comienzo del Evangelio, del Nuevo Testamento. Ahora, mire, yo quiero que usted haga una relación, o quiero hacer una similitud entre Mateo y Génesis, porque ambos libros son el comienzo. Entonces, Génesis, ¿de dónde? Fíjese que la palabra Génesis es de donde se desprende la palabra genética.
genética. Génesis habla de principio, habla de genética, habla de simiente. Es decir, ahí en Génesis está toda la genética o todos los principios de Dios. Por eso yo le invito a que lea Génesis con mucho detenimiento. Un libro que usted tiene que tener, hermano, bien aprendido, es el libro de Génesis, porque ahí está todo el principio. Pero mire, vamos a Mateo, y en Mateo también está la genética del Nuevo Testamento. Están los principios, las semillas del Nuevo Testamento. Entonces Génesis contiene las semillas, la genética y los comienzos del Antiguo. Pero Mateo tiene la genética, la semilla y los comienzos del Nuevo Testamento. Entonces, hermano amado, aquí está todo el Evangelio en lo que es el capítulo 40. Y finalmente, en el último versículo de este capítulo, nos está hablando, hermano amado, del retorno. Nos está hablando del regreso del Señor. Nos está hablando de la venida del Señor. Porque como dice aquí, los que esperan a Jehová. Entonces, fíjese que el Señor, la Biblia nos habla, nos enseña que el Señor vino una vez. ¿Cuántos saben que Él ya vino? Amén. Ya tuvo una primera venida. ¿Cuándo Él vino? Cuando Él se hizo hombre y vino a nacer en Belén. Y vino como hombre, hermano, porque Él trae una misión de salvación. Él vino, mire, si vamos por favor a Hebreos capítulo 9, aquí nos habla de las dos venidas del Señor. Y cómo la Biblia nos está enseñando que Él vino una primera vez, pero que va a haber una segunda venida, va a haber un segundo regreso del Señor. Entonces, Hebreos capítulo 9, vamos a ir a Hebreos 9, versículo número 28. Hebreos 9:28. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. A ver, léalo, hermanito. Amén. Entonces dice la Biblia que la primera vez que Él vino para salvar, Él vino para llevar los pecados, Él vino como el Cordero, Él vino como ese sacrificio perfecto de Dios, el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Él vino, hermano amado, como esa dádiva, como ese regalo de Dios para el hombre, para que el hombre pudiera tener fe en Él, pudiera creer en Él como Salvador y pudiera ser salvo. Esa es la primera venida. El propósito de su primera venida era venir a salvar, venir a dar su vida. Pero en su segunda venida dice que va a aparecer por segunda vez para salvar a los que ahora lo están esperando. Entonces, hermano, mire, vaya conmigo a Juan capítulo número 14 y aquí vuelve a la carga la palabra y nos vuelve a decir el Señor estas palabras. Ahora el Señor mismo nos dice en el capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, fíjese cómo Cristo nos está hablando de la casa del Padre. Dice, en la casa de mi Padre. Ahora yo le pregunto, ¿dónde estará la casa del Padre, hermano? ¿Alguien sabe dónde está la casa del Padre? En el tercer cielo. O sea, él vive en el tercer cielo, está en una esfera celestial, está arriba, en el tercer cielo. Entonces el Señor nos habla de las cosas de arriba y dice, allá en el tercer cielo, en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Hermano, ¿usted le gustaría conocer las moradas que hay ahí en la casa del Padre? ¿Cuánto le gustaría? Amén. Yo sí quiero conocer eso. Entonces dice la palabra, dice, ahí hay muchas moradas. Dice, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Es decir, el Señor es el testigo fiel y verdadero. El Señor está dando testimonio, está testiguando. Miren, allá yo les estoy hablando de que allá hay moradas porque yo vengo de allá, porque yo vengo del Padre, porque yo ya estuve allá y les estoy hablando la verdad. Les estoy diciendo que allá hay muchas moradas, pero sin embargo yo no voy a darles una de las que mi Padre ya tiene, sino que voy a ir a prepararles una especialmente para ustedes. Darle una ofrenda de palmas al Señor. Voy a preparar una morada especial para ustedes, para que donde yo esté, ustedes que han creído también estén. Y luego dice el Señor, dice aquí en el versículo número 3, dice, y si me fuera, yo les voy a preparar lugar. Y mire esta palabra, hermano, subráyela en su Biblia y subráyela en su mente y en su corazón y póngala en su corazón. Dice, y vendré otra vez. Entonces aquí el Señor está diciendo, yo me voy a ir, pero vendré otra vez. Y dice, y yo vendré y los voy a tomar a mí mismo,
para que donde yo esté, ese tomar a mí mismo, ¿sabes qué significa? Arrebatamiento. Es decir, yo voy a venir otra vez y voy a tomar los míos, los que han creído en mí, los que me han recibido, los que han obedecido a la palabra, los que han estado ahí pendientes, perseverando, los voy a tomar a mí mismo para que donde yo esté, ellos también estén. Entonces, hermano amado, el Señor aquí, tanto en Hebreos como aquí en Juan, como en otros pasajes, nos está hablando que Él vino, pero Él volverá, Él vendrá. Y ahora, ya que entendemos que el Señor prometió, porque mire, aquí está la promesa, a este versículo, hermano, nosotros le llamamos la palabra de la paciencia. Esta es la palabra que estamos esperando. Esta es la palabra que la iglesia, hermano, el Señor nos quiere, que la iglesia, el Señor quiere que espere. La palabra de su paciencia, la promesa de su venida, la promesa de su regreso. Cuando el Señor dijo, me voy a ir, pero voy a venir otra vez. Y el Señor, hermano, en Mateo dice, hermanos, ustedes tienen que estar, o le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, miren, ustedes tienen que ser semejantes a siervos que están esperando a su Señor. ¿Y cómo lo van a estar esperando, hermano? Con sus lomos ceñidos y con sus lámparas encendidas. Entonces, hermano amado, habla de que no solo se trata de esperar, no solo se trata que el Señor viene, sino que la Biblia nos quiere enseñar, o el Señor nos quiere enseñar cómo esperarlo. ¿Cuántos quieren esperarlo, hermano? ¿Cuántos quieren aprender cómo esperarlo? Porque mire, yo quiero decirle, hermano, que esta iglesia, que nosotros como iglesia, hermano, el Señor nos está preparando para quedarnos a la gran tribulación, porque viene una gran tribulación, la Biblia lo dice. Dice la palabra, hermano amado, que viene una tribulación, cual nunca ha habido y cual nunca habrá. La Biblia habla, hermano, que viene un día de prueba para el mundo. Viene una prueba, viene una aflicción para el mundo. La Biblia dice que viene el día grande y terrible de Jehová. Entonces la Biblia una y otra vez, tanto en Isaías como en Joel, como en Mateo, como en toda la Biblia, nos está hablando que viene un periodo terrible para la tierra. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de juicio. Isaías 60 dice, hermanos, he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad va a cubrir las naciones. Todo lo está profetizando la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. La palabra se va a cumplir, hermano. La palabra se va a cumplir. Y si la Biblia dice que las tinieblas van a cubrir la tierra y la oscuridad va a cubrir las naciones, es porque seguramente así va a pasar. Y ya está pasando. Usted se da cuenta que las tinieblas están cubriendo la tierra. ¿Cómo está el mundo ahorita? Está bien lleno de tinieblas. ¿Cómo está el mundo ahorita? Está lleno de oscuridad, está lleno de pecado, está lleno de maldad, está lleno de violencia, está lleno de cosas malas, hermano. Cada vez el mundo está peor y se dirige hacia una debacle, se dirige hacia una catástrofe. Pero sin embargo, hermano amado, hay un escape prometido para aquellos que guardamos la palabra. Hay un arrebatamiento precioso, hay un regreso del Señor por los suyos. Y usted tiene que ser parte de ese grupo que se va a ir con el Señor, hermano. Usted tiene que ser parte de ese remanente, de ese hermano grupo, de ese pueblo que va a acudir a la cita con el Señor en los aires. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Pero mire, hermano amado, tenemos que esperarlo. Entonces la Biblia nos enseña que Él viene, pero también la Biblia nos enseña a esperarlo, a esperarlo. Entonces, Dios quiere que usted, como creyente, como santo, Dios quiere que nosotros como iglesia de Cristo lo esperemos, lo estemos esperando. Ahora, ¿cómo lo vamos a esperar? Porque mire, aquí dice la Biblia, los que esperan a Jehová. Fíjese, cuando usted empieza a esperar a Jehová, entonces este versículo tiene una aplicación escatológica, porque está diciendo, los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor, dice que van a tener bendiciones. En primer lugar dice, van a tener nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, los que esperan a Jehová, la bendición de esperar al Señor es que va a recibir fuerzas nuevas. Y no solamente va a recibir fuerzas nuevas, sino que dice, va a levantar alas como las águilas. Otra versión dice, remontarán sus alas. Es decir, remontar. ¿Qué es remontar? ¿Alguien sabe qué es remontar? Pues, mire, remontar es, ¿a cuánto le gusta el fútbol? A mí me gusta el fútbol, ¿va? Pero mire, el fútbol es como, vamos a decir que, fíjese que de repente hay dos equipos que están jugando y resulta que uno va perdiendo.
y de repente el equipo que ha perdido se pone las pilas, empieza a dar el plus, empieza a dar el extra, empieza a dar el fuaba. Y entonces, hermano amado, se empieza a poner las pilas y se ponen los delanteros, se ponen los defensas, es que vamos a remontar. Y entonces, hermano, empiezan a echarle ganas, empiezan a jugar bien, empiezan a coordinarse y resulta que ya empatan el partido. Y a la vuelta ya lo están ganando, o sea, le dieron la vuelta, remontaron, iban perdiendo y de repente ya van ganando, ya le metieron 2-1 o 3-1, 4-1. Entonces, mire, ese es un ejemplo, perdóneme por el ejemplo carnal que estoy poniendo, pero mire, hermano amado, este es un ejemplo de cómo remontar. Es decir, hay gente, hay creyentes que van a estar para abajo, que van a estar alicaídos, que van a por los problemas, que no van a sentir lo duro sino lo tupido, y que a veces vamos a tener situaciones difíciles que nos van a pegar en el ánimo y que nos van a pegar en nuestra vida. Pero sin embargo, aunque parezca que ya estás perdido, de repente empiezas tú a tomar fuerzas nuevas en Dios, empiezas a orar, empiezas a buscar a Dios, empiezas, hermano amado, a clamar al Señor, y como dice la Biblia, clama a mí, yo te voy a responder. El Señor te va a responder, y ese que parecía que ya estaba perdido, de repente va a remontar su vuelo y se va a empezar a levantar. Gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas al Señor. Va a empezar, hermano amado, a retomar su posición en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, pudiera ser que de repente usted esté así, de repente usted se sienta que ya no puede. Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame, Señor, me están agobiando los problemas, me están agobiando las necesidades. Pero mire, aquí hay una promesa que el Señor dice: aquellos que esperan a Jehová van a remontar, van a levantarse, no importa que caigan, van a volver a levantarse, porque si el justo cae 7 veces, las 7 veces se va a levantar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Hermano, usted tiene una genética de Dios, que esa genética te levanta, esa genética te vuelve a poner en pie. Usted es como una palmera que viene la tempestad y la tumba hasta el suelo, pero usted ve que pasa la tempestad y cómo está la palmera. Se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. Y así está. O sea, no quise que, como decía una frase que yo tenía ahí en la recámara cuando yo crecí en la casa, había una frase, un cuadro que mi mamá me puso, y puso: la gloria de los justos no consiste en no haber caído nunca, sino en levantarse cada vez que se cayeron. Entonces, esa es la gloria del justo. Es que cada vez que usted sienta que se ha caído, usted no se queda caído, usted no se queda ahí tirado, usted no dice: no, pues ya caí, ya aquí me conformo. Ya hay gente que se conforma a eso, hay gente que nunca sale del pozo. Pero mire, hermano, bendito sea Dios, que el Señor te quiere levantar, porque aquí dice: remontarán sus alas. O sea, se cayeron, pero van a volver a agarrar vuelo y van a remontarse. Y dice: caminarán y no se cansarán. Dice: correrán y no se fatigarán. Entonces, hermano amado, mire, estas son bendiciones que vienen por esperar a Jehová. El que espera a Dios va a tener nuevas fuerzas. El que espera a Dios va a remontarse como las águilas. El que espera a Dios va a caminar y no se va a cansar. Va a correr y no se va a fatigar, hermano. No va a haber fatiga, no va a haber cansancio, sino que Él va a caminar, Él va a caminar, Él va a caminar, Él va a ir en pro al propósito de Dios. Pero mire, el comienzo de esta bendición, ¿cuántos quieren esta bendición, hermano? ¿Usted quiere esa bendición? Bueno, el comienzo de esta bendición es esperar a Jehová. Espere a Dios, espere a Cristo, espere al Señor. Ahora, ¿cómo lo tenemos que esperar? Esa es la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo usted lo tiene que esperar? Porque necesitamos esperarlo. Entonces, el Señor dijo: yo me voy a ir, pero voy a venir otra vez. Y ustedes tienen que esperar. Entonces, la Biblia nos quiere enseñar que tenemos que esperarlo. Ahora, vamos a Judas para ver cómo debemos esperarlo. Entonces, mire, hermano, si usted en esta hora o escucha esta palabra con oído circuncidado, prácticamente el Señor nos está dando una línea de preparación. Te está diciendo: mira, así es como te quiero encontrar, así es como tienes que esperarme. Judas capítulo versículo número 21, porque Judas tiene solo un capítulo, y no, este Judas no es el Judas Iscariote, es otro discípulo que se llamaba Judas, ¿va? No es, decía un hermano, no es Judas Chilacayote, ¿va? Es Judas, es el otro Judas, ¿va? Entonces dice acá, gloria a Dios, es para que despierte, ¿va? Entonces dice aquí la escritura,
en el versículo número, gloria a Dios, dice en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, esa misericordia que es para vida eterna, ¿sabe qué es? Arrebatamiento. Esa es una misericordia que nos van a hacer a nosotros. Pero aquí dice, esperen, ¿cómo? Conservándose en el amor de Dios. Entonces, para poder esperar adecuadamente al Señor, tenemos que conservarnos en amor, ¿va? Entonces, Dios quiere que usted se mantenga, conserve ese amor que ya recibió, ese amor, hermano, que todos empezamos a sentir al principio de nuestro caminar con Cristo. Mire, cuando uno empieza su caminar con el Señor, oiga, qué rico siente uno el culto. Qué rico es venir a la iglesia. Uno cuando empieza, yo recuerdo cuando yo me convertí, hermano amado, fíjese que, hermano, fue algo tan especial que yo me iba del culto y no quería que el culto se acabara. Y yo recuerdo, hermano amado, que inclusive, mire, en ese tiempo tenemos una plataforma así, y yo me acuerdo que yo pasaba, hermano, y me hincaba y lloraba, hermano, porque sentía tanto agradecimiento por lo que Dios había hecho en mi vida, cómo Él me había perdonado, cómo Él me había levantado, cómo Él me había restaurado, cómo Él me había, hermano amado, abrazado, me había arropado. Y oiga, yo no quería que el culto se acabara, y cada culto que había, ahí estaba yo. Y ahí iba, hermano amado, y empecé a llorar y empecé a buscar a Dios, porque había un agradecimiento, había un amor. Entonces, hermano, esto es algo que tenemos que mantener. No basta con haber amado al Señor alguna vez, hay que mantenernos, hay que retener el amor que hemos, hermano amado, que hemos retenido para Dios. Tenemos que mantenerlo, tenemos que conservarlo. Fíjese que esto es importante, porque Mateo capítulo 24 dice que por causa del aumento de la iniquidad, ¿qué está pasando ahorita, hermano? Está aumentando la maldad, está aumentando la iniquidad, está aumentando la injusticia, está aumentando el pecado. Pero dice la Biblia que por causa del aumento de la iniquidad, el amor de la mayoría, ¿qué dice que va a pasar con el amor? Se va a enfriar. Entonces no le sorprende que de repente haya alguien, hermano amado, que caminó y de repente ya no caminó. No le sorprenda que de repente había gente que oraba y de repente ya, hermano, ya no ora. De repente, hermano amado, ya no busca como al principio. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra que dice que por causa del aumento de la iniquidad, el amor de la mayoría. Pero este versículo no es para que usted se acomode y diga, entonces yo también voy a perder. No, sino para que usted se mantenga, para que usted diga, no, yo no voy a ser de esa mayoría, yo voy a ser de la minoría que va a mantener su amor. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Voy a ser de ese grupo que va a conservarse en el amor de Dios. Amén, amén. Hay una iglesia, fíjese, que el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice que el Señor se lo diga a la iglesia. O sea, porque usted sabe que el Señor sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce nuestro corazón. Él sabe, hermano amado, si lo amamos como al principio o si nuestro amor ha venido menguando. Él lo sabe, hermano. Él lo conoce. Y mire, me impacta mucho que a esa iglesia el Señor le alaba que era trabajadora. El Señor le alaba que era paciente, que era una iglesia, hermano amado, que tenía discernimiento, porque dijo, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has sido paciente, has sido activa, has sido servicial, has servido, pero sin embargo tengo contra ti que perdiste tu primer amor, que ya no me amas como al principio, que ya no me buscas como al inicio de tu caminar, donde dejabas todo por venir a la iglesia, donde decías, voy a orar, voy a buscar a Dios, ponías alabanzas, estabas conectado. Pero mire, hermano amado, esa iglesia poco a poco, el afán, hermano, el trabajo quizá, las cosas de la vida, empezaron a mermar su amor. Entonces, por eso dice ahí en Cantares, dice, las muchas aguas, fíjese, la amada dice, las muchas aguas no apagarán este amor. Entonces no permita que las aguas malas, porque mire, hay aguas buenas en la Biblia y hay aguas malas. Fíjese que hay dos tipos de agua. Hay agua buena y hay agua mala. Entonces las aguas malas quieren apagar el amor de Dios en tu vida. No lo permitas, no lo permitas. Consérvate en el amor de Dios. Conservémonos, hermanos, amemos al Señor.
Amemos al Señor sobre todas las cosas. Entonces dice aquí la palabra, consérvense en el amor y esperen por completo en la misericordia. Entonces una de las áreas donde tenemos que esperar es en el amor, que nuestro amor esté ferviente, que nuestro amor esté vigente, que nuestro amor esté nuevo cada día, hermano amado, que cada día, hermano amado, renovemos nuestro amor hacia el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Renovemos. Hay oportunidad hoy, hermano. Hay oportunidad hoy. Mire, hermano amado, hay un canto que dice, quiero volver. ¿A qué? A empezar con un corazón sensible, ¿va? Como al principio te conocí, ¿va? Recuperar aquel sentir cuando en mi vida todo era para ti. Entonces, mire, se tiene que recuperar el amor, así como mire en el matrimonio, porque mire la relación con Cristo, comparado a un matrimonio, porque usted ve que de repente en el matrimonio se va perdiendo el amor, ya no hay detalles con la esposa, con el esposo, ¿va? Aquellos detalles que la esposa le traía a la esposa, ¿va? Aquella caballerosidad, aquella atención, se va terminando. Y también de la esposa hacia el esposo, ¿va? Porque el esposo a veces pierde los detalles, pero la esposa también, ¿va? Porque aquella atención que la esposa tenía hacia el esposo también se va perdiendo, ¿va? Entonces, hermano amado, vemos que eso se pierde. Entonces, así como en lo físico, así como en el matrimonio se pierde, hermano, el amor del principio, así también el espiritual. Por eso aquí dice la Biblia, consérvense en el amor. Entonces, es un área crucial. Vamos a ver otra rápidamente, hermano, porque el tiempo se nos va. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito, capítulo 2, versículo 3. Mire, vamos a ir a la palabra rápidamente. Tito, capítulo 2, versículo número 3. Gloria a Dios. Vamos a la escritura. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dice la palabra del Señor. Tito capítulo 2. Gloria al Señor. Déjenme ver. Es el capítulo número 12, perdón. Tito 2, 12. Bueno, voy a leer desde el 11 para que entienda el versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todos los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando o aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación preciosa o gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano amado, mire, aquí dice la Biblia, esperen, pero ¿cómo vamos a aguardar? ¿Cómo vamos a esperar? Renunciando. ¿A qué? ¿A qué vamos a renunciar, hermano? A todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a toda impiedad y a todo deseo mundano. Entonces, hermano amado, mire, dice la palabra que Dios quiere que usted, hermano, elimine cosas, renuncie a cosas que son, hermano, para Dios impiedad, que son cosas, hermano, que tienen que ver con el mundo. Entonces dice aquí, renunciando a todo aquello que no sea de Dios, va renunciando eliminando todo aquello que no le agrade a Dios. Entonces, ¿habrá algún área en su vida, hermano, por ahí escondidilla, que no agrade a Dios? ¿Habrá algo de impiedad en nosotros? Porque mire, impiedad, uno dice un impío, pues es una persona pecadora, que anda tomando, que anda allá. No, un impío, hermano, es una persona que conoce la piedad, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es un impío. Es una persona que conoce la piedad y no la practica. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos saben que a Dios le agrada que oremos? ¿Sí? A ver, ¿cuántos saben que a Dios le agrada que oremos? Que oremos. ¿Amén? ¿Cuántos saben que a Dios le agrada que leamos la palabra? ¿Cuántos saben que a Dios le agrada que nos congreguemos? Amén. A ver, levante la mano el que sabe que Dios le agrada que nos congreguemos. Entonces, lo sabemos. Pero ahora, ¿por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué a veces no oramos? ¿Por qué a veces no leemos la palabra? ¿Por qué a veces no buscamos esa comunión con Dios? Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer eso, ¿sabe qué somos? Impíos. Entonces dice aquí la Biblia, renuncien a toda impiedad. Yo no quiero ser un impío. Yo no quiero ser alguien que solo conozca, que solo sepa, que solo sea un conocedor de la Biblia, pero que no practique. Entonces, hermano, por ejemplo, la Biblia es multitemática. La Biblia nos habla del amor. Entonces, Dios nos habla del amor no para que usted diga, yo sé qué es el amor y conozco las definiciones del amor. Amor ágape, amor filial, amor eros, etcétera. Y que yo sepa, hermano, todo un conocimiento del amor. Pero si yo no lo practico, dígame, ¿eso va a servir de algo?
Si yo hablo del perdón y me sé todos los versículos del perdón, sí, ahí la Biblia dice que si tu hermano te ofende 70 veces, pues 70 veces 7 hay que perdonarlo. Y la Biblia dice perdona nuestras ofensas, y uno empieza a hablar de la palabra. Pero si yo no practico el perdón, dígame, ¿eso me va a aprovechar a mí? Entonces, hermano amado, la piedad es practicar lo que Dios nos ha ordenado en la palabra. Eso es piedad. Para Dios, el que practica, el que guarda, el que obedece la palabra, esa es una persona piadosa, es una persona que va a agradar a Dios. Pero una persona que conoce solamente, pero que no vive lo que conoce, no vive lo que ha leído, no vive, hermano amado, lo que está escrito en la palabra, para Dios eso es una impiedad. Y aquí dice, renuncien a toda impiedad y renuncien a todo deseo mundano, porque mire, el mundo te va a ofrecer. El mundo tiene, hermano amado, la oferta y te va a ofrecer, te va a ofrecer. ¿Y sabe dónde está la demanda? Aquí. Porque para que funcione tiene que haber oferta y demanda. Y la demanda está en nuestra carne, hermano. Esta carne demanda cosas del mundo. Esta carne, hermano, hay cosas que le van a atraer del mundo. Y mire, el mundo presenta las cosas bien bonitas, bien atractivas, bien placenteras. Pero mire, hermano amado, dice la Biblia, hermano amado, que su final es camino de muerte. Su final es muerte, hermano. Por eso es que dice aquí, renuncien a todo deseo mundano, renuncien a toda impiedad. Allá en 2 Corintios dice, renuncien a todo lo oculto y a todo lo vergonzoso. Entonces, habrá cosas ocultas en su vida que hermano amado, pues no queremos expresarlas hacia Dios. Fíjese que la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser, ¿qué? Descubierto. Entonces, si hay áreas ocultas, si hay situaciones negativas ocultas, pues Dios las va a sacar a la luz, hermano. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios va a juzgar toda cosa oculta y encubierta. Dios la va a sacar a luz, hermano. Dios la va a sacar a luz. Pero ¿para qué vamos a esperar que la saque a luz allá en el juicio? Mejor sáquela aquí usted. Confiese, dice la Biblia, que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa, el que se abre a la obra de Dios, y Señor, escudriñame, decía el salmista, escudriñame, Señor, pasa tu luz, pasa tu escáner en mi vida, Señor, el escáner de tu palabra, de tu espíritu, y ve si en mí hay algo de perversidad, si hay algo malo, Señor, indícame, guíame, Señor, ilumíname en este sentido, porque mire, hay áreas que pueden estar en tinieblas o pueden estar mal en nosotros y no nos damos cuenta. Hay áreas, hermano, de nosotros que a veces, hermano, están mal y no nos hemos percatado que estamos mal. Entonces, que el Señor nos ilumine. ¿Cuántos saben que el Señor nos ilumine? No que te elimine, que te ilumine. Que el Señor te ilumine, que el Señor te pase la luz de la palabra y diga, a ver, ¿qué áreas? Pásame la luz, Señor. Que tú descubras si hay área oculta, si hay algo que no te he entregado, si hay algo que está en oscuridad en mí, Señor, por favor, quítamelo. Si hay alguna cabrita, hablamos alguna vez de las cabritas, ¿va? De que tenemos que traer las cabritas a las cabañas de los pastores. Y una cabrita, ¿sabe qué es? Una cosa, hermano, una actitud negativa. Son cosas negativas que a veces están adentro. Hermano, yo creo que usted es una oveja. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Yo soy oveja del Señor. ¿Usted es oveja? ¿Sí o no? Pero a veces, aunque somos ovejas, nos comportamos como cabritas. Tenemos comportamiento de cabrita, siendo oveja. Entonces el Señor dice, tráete tus cabritas, trae tus malas actitudes, trae malos pensamientos, trae los malos sentimientos, tráelo a la cabaña de los pastores. Aquí está una cabaña que es la iglesia. ¿Y para qué las traemos? Para que nos den por nuestro lado, para que nos digan, vas muy bien. No, para que el Señor las mate, porque si esa cabrita usted la deja ahí, esa cabrita va a crecer y al final dice la Biblia que Dios va a separar ovejas de cabritos. Y si usted dejó crecer una cabrita, usted al terminar va a resultar ser un cabrito. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que usted sea oveja. Oveja, oveja, y que usted sea oveja y actúe como una oveja, como un cordero. ¿Cómo es un cordero? Dócil, humilde. Dice que él como cordero enmudeció. ¿Cuántos ya aprendimos a callar? ¿Cuántos ya aprendimos a enmudecer? Que de repente la esposa te dice, es que tú hiciste esto, y usted, hermano, ¿qué hace? Guarda silencio. O de repente en el trabajo el jefe viene enojado y bravo y te dice algo mal. ¿Y usted qué hace, hermano?
le contesta o calla. Entonces ahí dice, como cordero. Entonces, hermano, pues la mejor arma es el silencio. A veces, hermano, uno tiene que guardar silencio, callarse. Entonces, ¿por qué? Porque estás manifestando tu naturaleza de cordero. Que usted es un cordero, usted es dócil, usted es manso. Entonces, hermano amado, tenemos que llegar a ese punto. Pero mire, por eso dice la Biblia, renunciando a toda impiedad, a todo eso mundano, que el Señor nos pase el escáner ahorita y que no saque eso en el día del juicio. Mejor ahorita, voluntariamente decir, Señor, aquí está, Señor, aquí estoy, te doy todo. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, porque mire, hermano, todos somos pecadores, todos, hermano, cometemos errores. Santiago nos pasa el tráiler a todos y dice, hermanos, todos ofendemos a Dios muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos ofendemos a Dios. Pero sin embargo el Señor dice y nos da la receta: si confesamos nuestras ofensas, si confesamos nuestros pecados, si nos abrimos al Señor, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Tu Dios, nuestro Dios, es un Dios perdonador. Es un Dios de amor, hermano. Es trono de gracia ahorita. Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Tienes alguna mancha? Acércate, el Señor te la limpia. El Señor te lava, el Señor quiere limpiarte. Pero acércate. ¿Qué tienes que hacer tú? Acércate. Entonces, el acercarse a Dios es importante. El acercarse a Dios, mira, hasta el acercarse a nosotros es importante. A veces entre nosotros hay barreras, sobre todo en el internet, hermano. Todos están conectados con todos, menos con los que deben de estar conectados. Entonces, acércate a tu esposa, acércate a tus hijos, acércate a tu familia, acércate a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano amado, fíjese que una vez, hablando de acercarse, una vez un pastor contó una experiencia de que había una hija con su mamá, se molestó y la hija se fue de la casa y la mamá estaba llorando acá y la hija allá. Y entonces el pastor conocía a ambas y un día se encontró a la mamá y dice, pastor, ayúdeme por favor, que yo quiero ver a mi hija. Yo sé que ella se fue ofendida y la quiero volver a ver, pero pues no sé cómo acercarme. Por favor, le pido que usted pues medie y vaya y le diga que yo quiero verla, que yo quiero volver a tener un acercamiento con ella, que yo quiero pedirle perdón si ella se sintió ofendida. Y dijo, sí, hermana, yo voy a buscarla y voy a hacer ese trabajo. Y fue con la hija, y cuando viene la hija dice, pastor, qué bueno que lo veo, yo quiero que usted conoce a mi mamá, yo quiero acercarme con ella, yo quiero verla otra vez, nos ofendimos, pero quiero pedirle perdón. Y mire, las dos estaban, pero no se acercaban. Entonces dice el pastor, pues mire, lo único que hice fue juntarlas. El trabajo estaba bien fácil. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero no más los junté. Se pidieron perdón y ya, se reconcilió la relación. Pero ¿qué les faltaba? Entonces, hermano amado, muchos problemas se solucionan ¿cómo? Acercándose. Acércate. Y ahí dice, acércate al trono de la gracia. Acércate a Dios, acércate a tus hijos, acércate a tu esposa. Acerquémonos, hermano. Acerquémonos, hermano. Dios cada día quiere que estemos más cerca. Pero mire, hermano amado, para que se rompa todo lo oculto, para que se quite todo lo que es vergonzoso y podamos, hermano, estar preparados, porque aquí dice, renuncien a eso y vivan de una manera sobria, de una manera justa, de una manera piadosa, para que estén listos para la venida, para la manifestación del Señor. Entonces, hermano, ya vimos que hay que conservarnos en amor, hay que renunciar a la impiedad, todo ese mundano. Vamos a Romanos 8:23, hermano. Romanos 8:23 dice la palabra aquí, gloria al Señor. Vamos ahí a otro punto. Romanos 8:23, gloria al Señor. Vamos a la palabra, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Está usted contento todavía? Amén. Bueno, nomás mi hermano Ferber, pero con él nos conformamos. ¿Está contento, hermano? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y no solamente la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la cual va a llegar cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, ahí va a ser redimido tu cuerpo. Pero mire, dice la Biblia que entre tanto esperamos, dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos. Entonces, hermano amado, tiene que haber, hermano, ya dijimos que tenemos que, hermano amado, conservar el amor. Tenemos que renunciar a todo lo vergonzoso, a toda impiedad. Pero también aquí dice la palabra que parte de esperar es gemir.
es orar. Cuando uno gime, cuando uno ora. Pero tiene que ser nuestra oración, hermano, en el Espíritu. Es decir, no basta con orar, hermano amado, 3 minutos, 5 minutos, decir, Señor, gracias por este día, amén, se acabó, vámonos al trabajo. No, hermano, tiene que haber un tiempo donde usted, mire, hermano amado, fíjese que a veces yo me encuentro en esa situación de que cuando usted no ora, cuando nosotros no oramos más bien, hermano, como debemos de orar, ¿sabe qué pasa con nuestra alma? Se carga, se llena de amargura, se empieza a llenar de cosas negativas. Entonces dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, la oración tiene que llegar, tiene que haber un tiempo de oración en usted, donde usted llegue a una oración en el Espíritu. Es decir, hermano amado, usted tiene que ir a una oración que en primer lugar lo tiene que conmover a usted. O sea, la oración en primer lugar te tiene que conmover a ti. Porque si la oración no te conmueve a ti, mucho menos va a conmover a Dios. Entonces, la oración te tiene que conmover, te tiene que romper a ti, en primer lugar. Si la oración no te rompe a ti, hermano, difícilmente va a haber un cambio en nuestro carácter. Y nosotros, hermanos, realmente necesitamos cambiar en nuestro carácter. Necesitamos cambiar, hermano. Necesitamos un cambio. Yo no sé si usted lo reconozca. A ver, levante su mano el que lo reconozca. Yo lo reconozco, ¿no? Yo necesito un cambio. Yo necesito que Dios me cambie. Que Dios me quite lo malo, que Dios me quite las cosas negativas, que Dios me quite actitudes que yo traigo y que muchas de ellas vienen desde el pasado, vienen desde que, y uno dice, es que así me formaron, es que yo, mire, hay gente que inclusive se escuda en eso, dice, es que mi papá nunca me dio cariño, es que mi mamá nunca me enseñó a amar, ellos solo golpes y solo regaños y solo esto y solo lo otro, pero mire, aún eso, aún cosas que fueron moldes, el Señor los quiere quitar porque Él quiere que tú tengas su amor. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él no quiere que, mire, hermano, amado, entiéndame, dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano, amén. Mire, lo que le voy a decir a lo mejor, yo espero no tocar ninguna fibra. Pero mire, hermano amado, a veces hay cosas donde usted se parece a su papá o a su mamá. Pero hay cosas donde usted no se debe parecer a ellos. No se debe parecer, porque eso que lo que usted se parece es negativo. Pero lo ideal es que usted se parezca. Lo que Dios quiere es que usted se parezca. ¿Sabe a quién? A Cristo. A Cristo. Esa es nuestra imagen. Nuestra imagen debe ser Cristo. Cristo. Su mansedumbre, su humildad, su poder, su amor. Eso es lo que el Señor quiere que usted tenga. Entonces tenemos que cambiar. Pero para poder cambiar, porque mire, a veces hay orgullo bien metido. Hay egoísmo bien metido, hay situaciones bien metidas donde hay gente que tiene bien arraigado el yo, primero soy yo, luego estoy yo y al último también estoy yo. Entonces traemos el yo, hermano, el yo va bien adentro, y ahí estamos y no podemos tener un desprendimiento, no podemos, hermano amado, ni siquiera dar poquito nuestro brazo a torcer, hermano amado, y mire, cuando somos así, las personas que están al lado de nosotros sufren, van a sufrir, hermano. Tu esposa, tus hijos van a sufrir, van a padecer tu carácter no cambiado. Entonces, hermano amado, ¿qué tiene que pasar? Tiene que orar. Usted tiene que orar hasta romperse y decir, Señor, rómpeme, por favor, que se caiga aquello malo, aquella situación negativa, Señor. Si traigo algo arrastrando, inmoralidad, mal carácter, orgullo, soberbia, Señor, quítalo, porque yo necesito ser a tu imagen. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, fíjese que hay un canto de Dani Berrios que dice, yo quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque mi niñito quiere ser como yo. Yo quiero ser un ejemplo que sus ojitos puedan ver. Y ese canto a mí me toca, hermano. Porque yo tengo una hija. Yo quisiera que mi hija fuera como Cristo. Yo quisiera que mi hija no viera lo malo de mí, sino que viera a Cristo en mí. Entonces, hermano amado, que tus hijos vean a Cristo, porque lo más cercano que ellos tienen de Cristo es usted. Si usted es cristiano, lo más cercano que tienen de Cristo es usted. Lo más cercano que tienen de Dios es usted. Y si usted no es como Dios es, entonces ellos van a crecer con una imagen distorsionada de lo que Dios es en su carácter. Entonces, lo más cercano que tienen de Dios eres tú.
Entonces tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio solo va a llegar si usted ora en el Espíritu. Si usted llega a su oración y lo rompe y lo conmueve, y si tu oración te conmueve a ti, va a conmover a Dios. Téngalo por seguro que si tu oración te quiebra a ti, si tu oración te conmueve a ti, si tu oración te rompe a ti, también va a conmover el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conmover el corazón de Dios? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Amén. Yo quiero conmover en esta mañana el corazón de Dios. Que Dios sea conmovido, hermano. Que Dios sea conmovido. Que Dios sea conmovido por tu oración. Fíjese que Esther conmovió el corazón del rey. Dice que ella entró arreglada, vestida, en una actitud, yo no sé, hermano, yo no sé qué el rey haya visto en Esther. Pero bueno, en primer lugar se vistió, se arregló, porque iba a entrar ante el rey, hermano. O sea, no podía entrar con harapos, no podía entrar con cualquier cosa. Iba a entrar ante el rey. Entonces tenía que entrar con un ajuar, con una vestidura especial, con un arreglo especial, hermano amado. Y mire, y con una actitud. Tenía que armarse de una actitud, porque quería ella, hermano amado, pedirle algo al rey. Y si entraba con una actitud incorrecta, de eso dependía la respuesta del rey. Y entonces, hermano, ella, bueno, el arreglo, pues eso es algo que tenemos que ver después, pero la actitud sobre todo. Hermano, ¿cómo entraría Esther? Que dice que cuando el rey la vio, dice que Esther halló gracia ante los ojos del rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? Dice, ni siquiera sabía lo que Esther traía en su corazón, pero el rey, como halló gracia, él tenía un cetro y le extendió su cetro y le dijo: Reina Esther, ¿qué es lo que demanda? Hasta la mitad del reino. Dice que tanto halló gracia. ¿Con qué actitud vendría Esther? Que el rey le dijo: hasta la mitad del reino te la daré. Y a usted, hermano, Dios le extiende su cetro, pero no le dice hasta la mitad del reino. Él te dice: te voy a dar el reino completo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale una ofrenda de palmas. Te voy a dar el reino completo, completo, completo. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, ¿qué tenemos que hacer? Hallar gracia. Hallar gracia. Hallar gracia. Hallar gracia. Entonces, para hallar gracia tenemos que saber orar. Y sobre todo, hermano, mire, orar y llevar su oración a que lo conmueva, que diga: Señor, es que yo necesito que tú me ayudes. Hablarle al Señor con el corazón en la mano, porque ahí empieza un gemido, porque dice: nosotros estamos gimiendo. O sea, este no es un hombre que está mascando chicle y llorando. No es un hombre que está: sí, Señor, gracias. No. Es una persona que dice: estamos gimiendo, tenemos las primicias del Espíritu, y esto nos hace gemir, esto nos quiebra, nos rompe, nos conmueve, y esa oración bajo ese impacto del Espíritu conmueve a Dios, hace que Dios también se rompa, hace que Dios también se conmueva y incline su cetro y diga: este hijo mío está humillado, lo veo tirado, lo veo llorando, lo veo clamando, le voy a extender mi cetro y le voy a decir: hijo, a todo el reino te lo doy, porque eso haya gracia ante los ojos de Dios. Dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, y más, porque mire, eso cuesta, hermano, ¿o no cuesta? ¿Es que sí cuesta? Sobre todo cuando uno, pues a veces tiene cosillas, ¿verdad?, que te hacen sentir orgulloso. Y cuesta, entre más elevado se siente uno, más difícil a veces es humillarse. Cuesta, hermano, cuesta. Pero mire, hermano amado, mejor, mire, yo le digo, hermano, yo le aconsejo, hágalo voluntariamente, porque si usted no lo hace voluntariamente, pues Dios lo va a tener que. ¿Qué Dios va a tener que hacer? Va a tener que humillar. Pues ¿cuántos quieren ser humillados? No, mejor humillémonos voluntariamente. Mejor digamos: Señor, ¿para qué voy a, como decía un hombre, ¿para qué tanta violencia? Yo con 2 cachetadas tengo. Sí. Entonces, así es, hermano. Entonces, hermano amado, ¿para qué Dios va a usar de violencia? Si pues nosotros, hermano amado, nomás que el Señor nos diga: humíllate, yo me humillo, Señor, aquí estoy, me rindo a ti, me doblego a ti. Entonces, hermano amado, volvamos al punto. No me interrumpa, por favor, no se crea, hermano, estoy molestando. Pero mire, hermano amado,
definitivamente tenemos que cambiar. Perdón que le diga esto, pero mire, a veces, bueno, le digo esto, hermano, para que le haga, porque a veces como la comida, que a veces siente que se la está atorando, pues le doy un chascarrillo para que le pase más rápido. Que no sienta seco todo, va. Sino que usted sepa, hermano, verdaderamente. Pero mire, el hecho de que yo diga esto, hermano, tampoco le quita seriedad al punto. Porque mire, estamos diciendo que tenemos que cambiar. Dios quiere que usted cambie. Mire, la edificación de la iglesia radica en el cambio de nosotros. O sea, hermano, aquí podemos tener un montón de gente. Y aquí podemos hacer un club social, hermano amado, y donde todos seamos cuates y podamos, hermano amado, convivir y socializar y todo, hermano, se vuelve humanismo. Pero mire, si queremos iglesia y edificación de la iglesia, porque hay gente que se conforma con el club social. Hay gente que dice, aquí en la iglesia venimos al compañerismo y venimos aquí a tener actividades y estar bien padre y todos cuates y todos somos amigos y club de amigos y cantamos bien bonito y tenemos aquí todo oscuro y con lucecitas y show y la gente con eso se vislumbra, ¿no? Con el show, con las luces, con el humo, con lo todo oscuro, con el club social, con eso ya tenemos una iglesia. Y no, hermano, no tiene iglesia, tienen club social. Pero mire, hermano amado, si queremos iglesia, ¿cuántos queremos ser iglesia, hermano? No queremos ser club social, no queremos, hermano amado, ser una iglesia posmoderna, ni emergente, ni nada que tenga que ver con esas cosas. Dios quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero para que haya iglesia y haya edificación, no, hermano amado, imitación, no emocionalismo, edificación espiritual, tiene que haber un carácter cambiado. Porque si no cambia nuestro carácter, no vamos a poder edificar a nadie. Es más, ni a nuestros hijos los vamos a poder edificar. ¿Cuántos aman a sus hijos? Yo creo que hasta la pregunta es obvia. Nosotros amamos a nuestros hijos. Entonces tenemos que edificar el carácter. El carácter tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Entonces para cambiar es lo que dijo Pablo. Hay que gemir. Hay que llorar. Porque mira, hay cosas que están tan arraigadas en nosotros que no van a, mire, se lo digo así, hermano, se los quisiera decir hasta llorando. No van a salir, hermano, de otra manera más que con lágrimas. Mire, hay cosas que uno trae en el alma que solo con lágrimas salen. Que solo llorando salen, hermano. Solo llorando. Porque están tan arraigadas que tiene que haber un rompimiento. Y uno la saca y empieza a hacer. Y entre más lloras, más libre te sientes. Y entre más lloras, pero no que el lloro sea, hermano amado, la bendición, no, el lloro es el medio, no la meta. El lloro es un medio que Dios usa, pero tiene que haberlo, tiene que haber un gemiento, tiene que haber un quebrantamiento para poder entrar a ese cambio que Dios tiene. Entonces, bueno, soltemos ese punto porque vamos a ver el último, hermano. Tengo otras citas más, pero ya el tiempo se nos fue. El último, vamos al 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12. Gloria a Dios. Vamos a saltarnos 3 puntos. Entonces ya dijimos que tenemos que esperar al Señor conservándonos en el amor de Dios, renunciando a toda impiedad y a todo ser mundano, gimiendo, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y dice aquí, 2 de Pedro 3:12, dice 3:12, gloria a Dios, 2 de Pedro 3:12, dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Entonces, esperen apresurándose. Otra versión dice acelerando. Entonces, hermano amado, esta palabra a mí me impacta, acelerar. Entonces tiene que haber una aceleración. Antes de la venida del Señor, usted tiene que acelerar el paso. Tiene que acelerar, porque mire, estamos hablando que tiene que haber un cambio. O sea, el Señor no se va a llevar a alguien, hermano, no va a venir por una iglesia. Para empezar, una iglesia que no le espera. Si usted no le espera, pues el Señor no, para usted no va a venir, o por usted no va a venir, si usted no lo está esperando. Entonces lo primero que el Señor nos está enseñando en la palabra es que tenemos, que Él viene otra vez. Número 2, que nosotros debemos de estarle esperando. Y número 3, nos está enseñando cómo esperarlo, con amor, renunciando a todo lo mal y gimiendo. Y aquí nos dice la palabra, acelerándonos, apresurándonos. Entonces, para poder apresurarnos, hermano amado, tenemos que hacer cosas verdaderamente que aceleren nuestro crecimiento. Por ejemplo, algo que va a acelerarnos mucho nuestro crecimiento es la palabra profunda.
Por eso es que, mire, hermano, tenemos que crecer, porque Dios nos quiere llevar a que usted conozca la palabra profunda, que usted conozca la palabra, hermano, y que no le tenga miedo a la palabra, que usted no te diga, ay, eso, hermano, no lo toque porque, ay, eso no lo entiendo. Ay, quizás pueda haber cosas que no entienda, hermano, todavía, pero lo que no entienda, póngalo a un ladito y usted diga, Señor, dame entendimiento, dame revelación. Necesitamos un espíritu de sabiduría, de revelación, que el Señor nos abra los ojos para poder, hermano, tener una mente diestra para lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, que usted tenga una mente diestra, inteligencia espiritual, hermano. Mire, no que a veces somos inteligentes, pero para otras cosas. Hay gente que tiene la mente, hermano, pero bien tremenda para las cosas malas. Hay gente que tiene una mente, y para el trabajo también, hermano, y qué bueno que usted lo tenga, para lo bueno. Pero mire, así como somos inteligentes para el trabajo, le hago así, le voy a hacer así, y voy a hacer esto y voy a mover para acá, y ya salen las cosas. Y oiga, nos ingeniamos las cosas, y sobre todo el mexicano, ¿va? Mexicano es conocido en el mundo por hacer mexicanadas, ¿va? Y meterle, oye, pues no funciona, pues le metemos un tornillo y le damos un golpe y le ponemos un palo y le amarramos algo, y oiga, todo lo sacamos a puras mexicanadas, ¿va? Yo le digo porque ahí en la empresa donde estoy, oiga, las máquinas jalan con puras mexicanadas, ¿va? De mantenimiento son expertos en eso, ¿va? Para hacer mexicanadas, y jalan las máquinas todas, pero ahí están jalando, ¿va? Están sacando la producción. Pero mire, hermano, sale uno, pero hermano amado, eso ve el ingenio de la gente, la inteligencia de la gente, la capacidad de decir, vamos a sacar adelante esto, y sale porque sale. Pero mire, hermano amado, así como en lo natural, necesitamos inteligencia espiritual para captar los remas, para decir, capearlos en el aire, decir, esto es para mí, esto Dios me está hablando, ya le entendí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Porque el Señor te empezó a proveer un espíritu de inteligencia y empezaste tú ya a recibir la palabra y no te asusta la palabra, no te conmueve la palabra, no te da miedo la palabra, sino que usted dice, necesito más palabra profunda. ¿Por qué? Porque necesito crecer aceleradamente. Pero también, hermano, mire, también acelerarnos significa que, hermano amado, por ejemplo, nosotros, hermano, mire, la meta del Señor es que usted muera para que Cristo viva. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor lo que mire, así como suena muy fatal y suena muy así, pero lo que el Señor quiere es matar. El Señor te quiere matar. Te quiere matar. Quiere aniquilar tu viejo hombre. Quiere aniquilar a Fernando Martínez. Porque Él no quiere que viva Fernando Martínez. Él quiere que el que viva sea Cristo. Cristo. Que no se vea Fernando, sino que se vea Cristo. Cristo. En mi casa, en mi hogar, que sea Cristo. Entonces, para poder morir, porque mire, a veces uno dice, Señor, me quiero morir, pero cuando el Señor dice, bueno, ¿quieres morirte? Te voy a empezar a profesar. Fíjese que había una historia de un hombre que cuando se ponía borracho, se ponía todo loco, y lo primero que gritaba cuando estaba borracho era, me quiero morir, porque se acordaba de las penas que traía, me quiero morir. Y un día estaba él era guatemalteco y estaba en Zacapa, yo estaba en Zacapa, Guatemala, y ahí la gente de Guatemala tiene a los de Zacapa por gente muy entrona, hermano, muy bragada, muy decidida. Y mire, yo me sorprendí porque en Zacapa casi todos traen armas, casi toda la gente. Allá en Guatemala se vale, la gente trae armas, anda armada, trae porte de armas y andan todos armados. Tú entras a un centro comercial y tú piensas, aquí se te hace raro porque aquí, hermano, solo pues, los ministeriales y es raro, vas a ver un ministerial armado, pero allá todos traen sus pistolas acá, hermano. Y entonces ese hombre, hermano, pues llegó a Zacapa y entró a una cantina y se puso bien briago y oye que se le va ocurriendo decir, me quiero morir. Y de repente paró un señor de atrás, sacó su pistola, cortó cartucho, se lo puso en la cabeza. Si quiere yo le ayudo, mi amigo. Y dijo, no, era broma, no, es que yo así me pongo, perdóneme, va, yo así me pongo. Y se fue bien escurrido para afuera, va. Entonces, hermano amado, a veces, pues, el Señor, a veces usted dice, Señor, yo quiero morir a mi viejo hombre. Pero el Señor cuando dice, ¿de veras estás hablando en serio? Pues yo sí te quiero matar. Pero cuando el Señor empieza a procesarte para empezar a aniquilar lo malo, a veces somos como las caniquitas, que cuando las quieres golpear con un martillo, ¿qué pasa? Salta, no aceptan. Entonces así somos, ¿verdad? No corremos, no aceptamos los golpes, porque el golpe del Señor, el proceso es porque Él te quiere
matar, Él quiere acabar con tu viejo hombre. Entonces, hermano amado, hay un proceso acelerado y yo se lo digo, hermano, que usted tiene que caminar en pro de ese proceso. Es que usted vea al Señor. Que usted vea al Señor. ¿Sabe que hay un principio espiritual que dice que no hay hombre que lo vea a Él y siga viviendo? Entonces, si usted ve al Señor, si usted convence al Señor, porque mire, inclusive en este sentido yo le digo, usted puede pedirlo. Y yo le digo, hermano, y se lo digo con todo mi corazón, pídalo, pídalo. Diga, Señor, yo quiero una manifestación, una revelación más pura, más clara de ti, Señor. Quiero que tú te me reveles. Revélate. Yo no sé cómo, si en un sueño, en una visión, porque mire, el Señor puede usar los sueños. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien alguna vez Dios le ha hablado a través de un sueño? ¿Sí? ¿Sí ha experimentado eso? ¿Alguien alguna vez ha tenido una visión? Yo he tenido visión. ¿Alguien alguna vez, pues no sé, mire, Dios, el Señor tiene muchas maneras de manifestar. Inclusive hasta personalmente. ¿Usted cree que el Señor se pueda manifestar así, personalmente? Sí, hermano, se puede manifestar. Si usted lo pide y usted empieza a insistir, como Jacob, que le dijo al ángel, no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que no hagas conmigo lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, cuando el cristiano se aferra, hermano, cuando el cristiano dice, Señor, yo necesito conocerte, yo necesito ir más en pro de conocerte, tener un encuentro contigo tan real, tan poderoso, que mi vida sea cambiada totalmente. Entonces, cuando usted se insiste y empieza a decir, Señor, yo necesito, Señor, palparte, porque Juan dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado tocante al verbo de la vida, eso anunciamos. Entonces quiere decir que esas son 4 experiencias que usted tiene que tener con Cristo. Tiene que oírlo, tiene que verlo, tiene que escucharlo y tiene que palparlo. Entonces, hermano amado, vamos, tenemos que avanzar en pro de esa experiencia. Es decir, Señor, yo necesito un encuentro tan real que yo suelte. Mire, si usted ve a Cristo, usted va a soltar todo, hermano. Usted va a decir aquello que tiene agarrado, que lo tiene agarrado usted, hermano, del mundo o de las cosas malas. Si usted ve al Señor, usted suelta todo. Usted dice, Señor, esto ya no vale la pena. Lo que antes, como dijo Pablo, lo que antes para mí era valioso, ahora me es basura con tal de conocer más a Cristo. Entonces, hermano amado, ¿pero por qué Pablo soltó? Porque agarró algo más grande. Entonces, lo mismo va a pasar con usted. Mientras usted no tenga una experiencia, hermano, más directa con el Señor, no va a terminar de soltar aquello que todavía siente que lo agarra o tiene agarrado. Por eso es que yo le invito. Tenemos que caminar, acelerar el proceso y decir, Señor, yo te quiero ver. Quiero una experiencia más real. Amén. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Vamos a pedírselo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a acercarnos a Dios. Gloria a Dios. Cierro diciéndole este versículo. Los que esperan a Jehová. Entonces, ¿estará usted esperando? El Señor te está enseñando cómo esperarlo. ¿Quiere usted ahí doblar sus rodillitas? Ahí donde está. Vamos a doblar nuestras rodillas. Y vamos a acercarnos con toda reverencia a nuestro Padre Celestial. Y que cada área que el Señor nos ha hablado en esta mañana a través de su palabra tenga un cabal cumplimiento, hermano. Que el Señor te llene de amor. Que el Señor te llene de un espíritu de oración. Que venga un espíritu de oración a tu vida. Que el Señor te haga, gloria a Dios, un adorador. Que el Señor te haga orar. Que el Señor te haga gemir. Que el Señor te lleve a una oración profunda, a una comunión cada vez más cercana con Él. ¿Cuántos quieren eso? Yo anhelo eso, hermano. Yo necesito eso. Usted necesita eso, hermano. Necesita una comunión más cercana con Dios. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Padre, con todo nuestro corazón en esta mañana te buscamos. Señor, hemos recibido tu palabra, Señor. Hemos recibido tu mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana.
Señor, estamos rogando por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Estamos delante de ti, Padre, con toda reverencia. Señor, rogando, Padre, que tú nos llenes de tu amor, Señor. Rogando que ese amor cunda nuestra vida, que ese amor llene nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, llénanos de tu amor, llénanos de tu amor, que podamos conservarnos en el amor tuyo. Padre, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tengamos una mente de oración, que podamos orar en la mañana, orar a mediodía, orar en la noche, aún en la madrugada. Oh, que podamos levantar un clamor a ti, Señor. Señor, llámanos a la oración, invítanos a orar, Señor. Nosotros queremos orar. Queremos orar en el Espíritu, queremos orar, gemir, Señor. Desahogar, Señor, nuestra alma delante de ti, Dios. En el nombre de Jesús, tócanos, Señor. Produce el querer como el hacer en tu pueblo. Dios, produce el querer como el hacer, Señor. Produce el querer como el hacer. Tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Extiende tu